Bueno, bienvenidos a este episodio. Pues hoy vamos a hablar de la deserción escolar en México y pues para esto invitamos a un profesor, el cual imparte clases en bachillerato y él nos va a platicar específicamente el cómo la pobreza influye en la deserción escolar. Pues muchas gracias por venir. Hola, Anita, muchas gracias por invitarme. Espero que en esta plática podamos poder dispersar un poquito las dudas que tenga tu público para, para disipárselas y que nos estemos con mejor entendimiento hacia estas bases. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo tú nos puedes dar tu definición de la deserción y cuáles son las principales causas de esta que tú consideres? Bueno, una deserción es cuando una persona deja de hacer de determinada actividad para generar otra. En este caso vamos a hablar de los alumnos de media superior, que es cuando los muchachos empiezan a faltar a sus clases porque por necesidad de trabajar para poder apoyar en su casa. La mayoría de los niños deserta aproximadamente entre los 15 y 18 años. Y esto porque se sienten eh, obligados a ayudar en el tema económico en la familia. Y esto también se ocupa de ellos con respecto al tema social. Ok, sí, porque aparte, o sea, siento que pueden llegar como a confundirse entre o ellos mismos a estresarse, que igual siento que es una causa de deserción del estrés que les genera el no saber, por ejemplo, pueden cuidar a sus hermanos pequeños y eso los hace sentirse responsables de ser proveedores o de estar siempre en su casa o de estar en su casa e ir a trabajar y por eso abandonar el estudio. Claro, casi siempre pasa y en el 80% de los casos, los muchachos a esa cierta edad, que entre los 15 y 18, como habíamos mencionado, no tienen sus bases fijas. Ellos empiezan a tomarse problemas que no les corresponden, pero también la necesidad de apoyar a sus padres, ¿no? Como hablas ahorita, de cuidar a sus hermanos, a lo mejor de trabajar y aportar en la casa, etcétera. Entonces, para ellos, dentro de al no apoyar, ellos se creen mal vistos y eso obliga a que ellos se vayan, cuando deberían tener un pleno apoyo con respecto a sus padres hacia con ellos para poder seguir con sus estudios. Exacto, creo que el apoyo familiar es súper importante porque igual hay casos en que existe la violencia en su casa y pues, o sea, eso es súper feo porque igual pueden llegar, aunque no tengan la necesidad de ser proveedores, pueden llegar a deprimirse y por eso darse de baja y cosas así. O sea, siento que también ese es un punto muy importante de que tocar. Es muy importante, Anita, porque ellos al tener maltrato familiar no tienen su concentración plena y manejan su estrés muy alto. Y llega un momento donde ellos ya no saben ni qué hacer. Desertan de los estudios, se van a trabajar y hasta se salen de sus casas a temprana edad, siempre y cuando la familia nunca tenga el apoyo. De la familia nunca tengan el apoyo. Ok. Y por ejemplo, estaba viendo yo en redes sociales, me apareció un programa que van a implementar o que ya está implementado. Y creo que se llama La escuela te extraña, Uh-huh. el cual los maestros tienen que ir a buscar al alumno que ya no va a la escuela, a su casa. ¿Tú crees que ese programa funciona? Yo siento que sí funciona en ciertos rubros de la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en zonas rurales, los niños es cuando más van a desertar del estudio porque no tienen posibilidades económicas, porque no hay apoyo de los papás, porque para ellos es primero alimentarse que después de estudiar, ¿no? En determinados estatus sociales también puede participar ese tipo de programas
cuando hay cierta pobreza en ciertos estados, podría funcionar con los maestros. ¿Por qué? Porque también les enseña tal a los mismos maestros o los inculca a tener esa vocación. Sí, claro, o sea, siento que es parte de la pedagogía, pero, o sea, también la inseguridad para los maestros puede ser mucha, porque justo, por ejemplo, no sé, Michoacán, ahorita está súper peligroso, Culiacán y todo eso, y pues hay varios niños que desertan justamente en los 15 años o los 16, que desertan de la prepa porque se quieren volver narcos o se quieren volver sicarios. Entonces, pues siento que ahí los maestros corren un peligro. Ahí implica muchas otras cosas. Implican eh, estatus social, información sobre ¿cómo te explico? La información sobre idolatran a los narcotraficantes, van a tener mucho dinero y no estudies, todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, sí es difícil, y es complicado para el docente poder llegar y tocar una puerta donde el alumno no quiera ir, porque le interesa más el dinero, traer unos zapatos nuevos, unos tenis de marca, que ir a estudiar. Claro. Pero sería una lucha constante y con toda la actitud que todo el docente pueda tener un éxito para que regrese por lo menos el 90% del alumnado que ha dejado de estudiar. Claro, y justo, por ejemplo, en las escuelas rurales o en ese ámbito rural, siento que desertan más bueno, incluso aquí también en la ciudad, desertan más por la distancia de las escuelas, de las preparatorias. Porque si hiciste examen en una prepa que tú consideras que es buena y está súper lejos, pues igual a veces la economía no ayuda, aunque el transporte sea público, a veces la economía no ayuda. Efectivamente, hay situaciones donde, por ejemplo, hay alumnado que tiene que viajar 1 o 2 horas para poder ir a tomar sus clases. Eso implica su estrés diario, 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Estamos hablando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Viven en Ecatepec y vienen a estudiar a la UNAM. Son 2 horas de camino y 2 horas de regreso y luego tienen que volver a regresar. Entonces, eso les genera un estrés. Y es parte de la deserción también. Aunque hay muchas escuelas cerca, y hablamos, por ejemplo, a nivel profesional, que las carreras solamente las tiene la UNAM y aquí en CEU. Y la mejor los puede tener en Acatlán, pero en Acatlán no las tiene. Y Ujú. tiene que transportarse hasta acá porque pues la carrera que ellos quieren. Y eso implica también deserciones, ¿no? Ujú. Tiempo, ya trabajan, no sabemos si ya a lo mejor ya tienen familia. Entonces, implica muchas cosas. En los rurales implica también que los niños tienen que pasar, no sé, por ejemplo, en Oaxaca, Ujú. tienen que pasar el monte, el río, tirolesa, para poder llegar a tomar clases en Sí. una cabañita, ni una cabaña, son 4 palitos con palma, y ahí toman clase y vuelven a regresarse igual. Los maestros tienen que transportarse de la ciudad en el mismo trayecto, ¿no? También digo, es un valor impresionante el de los docentes que se arriesgan a todo eso con tal de darle clase a los niños. Sí, o sea, también, por ejemplo, yo supe que en algunas escuelas rurales, no hay escuelas, entonces los papás y los maestros se unen y hacen justo como una cabaña, o agarran lo que sea. O sea, a veces los niños toman clases en tipo lotes baldíos. Ujú. Pero pues todo para que los niños tomen clases. Por ejemplo, ahorita eh, hay personas que dan clases a niños de la calle, o sea, gratis. Porque igual influye, no es nada más de que la escuela sea gratis, o sea, influye el uniforme, influye el si hay internet en casa, y, o sea, ese tipo de cosas, siento que influye mucho igual. Sí, ahí retomamos un poquito más lo que decías al principio, la deserción implica el medio económico, que Ujú. es lo que tú estás mencionando. El que no hay internet, el uniforme, el transporte, todo ese tipo de cosas que, como bien dices, a lo mejor el transporte es público, pero el internet no. Y el internet en casa no es gratuito. Y eso implica que los niños
dejen de hacer sus tareas o no tengan dinero para irse a un café internet. Entonces eso implica que van atrasándose sus estudios y al verse que no pueden alcanzar a sus otros compañeros, llegan a traumarse. Sí. Y al traumarse, prefieren mejor desertar que seguir adelante. Sí, o sea, llegan como a sentir vergüenza, ¿no? Ajá. Porque igual siento no es de que, ay, échale ganas y todo se puede, o sea, no. Igual siento que como en esa etapa está mucho lo de la salud mental, de que todavía no se descubren al 100% de quiénes son, qué les gusta, etcétera, etcétera. Pues igual siento que tantito, o sea, les pasa algo y ellos lo sienten mucho. Entonces, o sea, siento que igual, por ejemplo, la salud mental influye mucho también en la deserción. Ajá, o sea, justo pueden llegar y cosas así. Perdóname, ¿me decías de la palabra? Las de la salud mental, de que siento que influye mucho porque en esta etapa pues se siguen descubriendo, o sea, la etapa empieza en la secundaria, pero igualmente en la prepa ellos siguen descubriendo quiénes son, qué les gusta. Entonces siento que todos los factores que hablamos antes influyen en su depresión y aunque él supere todos los factores de los que hablamos antes, pues igual siento que le da el bajón después. Es que aquí implica esas, vamos a hablar de un tema un poquito más amplio, hablando de salud mental. Tenemos el ejemplo claro del chico ese en el CCH. No sé si te recuerdas que hubo un problema ahí, el niño desvivió a otro niño y no estaba bien de sus facultades mentales. Vivía en un proceso de aislamiento, vivía en un proceso donde estaba su propio mundo, donde no era cuidado, donde no tenía atención por sus padres. Todo eso viene a lo que tú me estás diciendo con respecto a la salud mental. Los niños sanos tienen una familia promedio sana. Los que no pueden llegar a hacer esas atrocidades. Otros solamente van a desertar o solamente van a la escuela a hacerse notar, a hacer travesuras, a hacer infinidad de cosas. No van a estudiar. Claro. Cuando otros muchachitos, por supuesto, tienen todas las intenciones de salir adelante, ¿no? Pero ahí viene lo que tú mencionas y vuelvo a ser reiterativo. La salud mental es importante, pero viene desde la familia. Ok, bueno, y para ir cerrando un poquito, ¿qué consideras tú que como maestros o en general el país, o sea, me refiero a que el gobierno, cosas así, que podrían hacer para que la deserción disminuya? Yo creo que para que la deserción disminuya no es darles dinero como lo hacen en algunos programas sociales, sino es darles motivación. Cambiar ese tipo de planeamientos con respecto a que si estudias te doy, porque ahorita está al revés, te doy para que estudies, no, si tú estudias te doy. Esa es una de las partes muy importantes y creo que el ser humano funciona de esa manera. O sea, que se ganen las becas por Que promedio. se ganen las becas por promedio. Ok, ya. Exacto. Que se ganen las becas por promedio. Hay infinidad de tipos de becas, ¿no? Hay inclusive intercambios entre países, pero todo se gana. O sea, se gana de una manera en que vas a echarle ganas, vas a estudiar, vas a prepararte, o que yo te ayude a que te sigas preparando. Mantienes un buen promedio, a mí me estás enseñando y demostrando que sí estás estudiando como debe ser y estás echándole ganas a tus materias. Entonces, ok, ya vi que estás bien, entonces hay una oportunidad de irte a Alemania a un intercambio, que estudies un semestre y o vayas a una institución en Estados Unidos y que aparte aprendas inglés. Eso es lo que a mí me gustaría que cambiara. No el hecho de darles dinero y ahí para que vayas al no. Yo creo que primero gánatelo y después con mucho gusto
se te dará lo que necesites para que puedas salir adelante. Ok, y también siento que es súper importante de saber de este tema, porque a veces como docentes, bueno, yo todavía no soy docente, pero a veces como docentes, si alguien no lleva la tarea o cosas así, juzgan. O sea, lo primero que hacen es juzgar. Y pues siento a lo mejor no saber toda la vida del alumno, pero es importante tener conciencia de lo que les pasa y de lo que están viviendo, porque no sabemos si el alumno trabajó o si tuvo problemas familiares. Entonces, siento que también como docentes estaría muy padre seguir con esta conciencia de ellos para poder ayudarles y para que se sigan motivando y no cerrarles las oportunidades. Yo creo que para tener conciencia como docente debes tener vocación primero que nada. Porque si tú tienes vocación, entra todo ese tipo de mensajes hacia ti, ¿no? A ver, ya conozco a este alumno, sé cómo es este alumno, él siempre te la tarea, pero ahora no, a ver qué te pasó. Eso es lo que nosotros como docentes debemos aprender de nuestros alumnos, conocerlos a cada uno de nosotros para saber cuándo tienen problemas y acercarnos para mostrarles que tienen nuestro apoyo, porque al final del día por eso somos docentes. No nada más es Exacto. enseñarles, es tener vocación para ello. Uh-huh. Si no tienes la vocación, pues dedícate a otra cosa. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por venir y por ayudarnos a entender un poco más sobre este tema. Gracias a ti, Anita, cuídate mucho. Muchas gracias. Y mucho éxito. Gracias.